Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Noche, ingeniera. ¿Cómo están? Buenas noches. Mientras se van sumando sus compañeros, vamos a avanzar un poquito. Hoy día tenemos 2 exposiciones para terminar lo que es el capítulo de estudio de mercado. Con sus compañeros vamos a ver algunos métodos para poder hacer la proyección tanto de la demanda como la oferta, ¿ya? Y poder terminar de esa manera lo que es el capítulo de estudio de mercado, o para poder también despejar algunas dudas, ¿ya? Vamos a empezar lo que es el estudio técnico, el estudio de ingeniería del proyecto. En realidad es el estudio de ingeniería. De ingeniería del proyecto, ¿ya? Ok, entonces, hasta que vayan subiendo, por favor, primero va a empezar el grupo de la demanda, de la proyección de la demanda, y luego vamos a ver el grupo de la proyección de la oferta, ¿ya? Y una vez que yo termine de presentar esta primera parte. Bueno, empezamos este capítulo, es el capítulo número 3. Este capítulo recibe como insumo mucha información que nosotros hemos recopilado en el estudio de mercado. De la misma forma, mucha de la información que nosotros vamos a producir dentro de este capítulo nos va a servir para retroalimentar nuestro estudio de mercado. ¿Ya? En este capítulo, básicamente, nosotros vamos a hacer lo que van a hacer nuestra tabla de producción, ¿ya? Y esa tabla de producción lo vamos a sacar de lo que hoy día vamos a tratar de hacer, que es lo que es la proyección de la demanda y de la oferta. Y entonces, dentro de los distintos capítulos que nosotros vamos a ver, no es que sea lineal, sino que cada capítulo nos va a dar información que nosotros vamos a ir a retroalimentar los capítulos anteriores. Entonces, dentro de este capítulo de ingeniería del proyecto, recordemos a ver lo siguiente, dice, dentro de la fase de cualquier actividad económica, las fases de actividad económica son la parte de la producción, ¿sí? Nosotros hacemos la producción tanto de bienes como de servicios. Cuando nosotros hablamos de la producción de bienes, podemos hacer producción de bienes de producción o bienes de consumo, ¿no? También tenemos dentro de lo que es la actividad económica la parte de la distribución. Hemos visto lo que son los canales de distribución, la parte de distribución directa, los distintos canales que nosotros podemos utilizar, y la parte de consumo, ¿no? Cuando nosotros vemos la parte de producción, tenemos que estudiar lo que son los factores, ¿sí? Entonces, de los factores se encarga el estudio de ingeniería. Nosotros vamos a estudiar los factores de producción. Dentro de estos factores de producción, vamos a estudiar lo que son los recursos materiales, los factores de trabajo, vamos a ver lo que es el factor de capital, y así sucesivamente vamos a ir viendo también lo que es el proceso en sí que vamos a seguir para que nuestras materias primas y nuestros insumos, mediante un proceso, se conviertan en el producto o en el servicio que nosotros vamos a vender, ¿sí? Entonces, dentro de toda actividad económica, también comprende lo que son la parte de los agentes económicos, ¿no? Entonces, como agentes económicos, nosotros conocemos lo que son las familias, lo que son las empresas y también lo que es el Estado. Cuando nosotros hablamos del Estado, hablamos de la parte del sector público, ¿no? Entonces, todo esto es la fase de una actividad económica. Bueno, los objetivos de este capítulo de ingeniería es de respaldar en forma demostrativa
y desde un punto de vista técnico la información económica a través de consideraciones de tipo tecnológico para su posterior estudio financiero. Dentro de este capítulo nosotros vamos a exponer las bases principales de origen técnico que provee la información económica a nuestro preparador del proyecto. Este estudio de ingeniería nos debe permitir a nosotros seleccionar la mejor alternativa tecnológica, es decir, la más adecuada para nuestro proyecto. Vamos a llegar a determinar la función de producción óptima para utilizar eficientemente y eficazmente los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado, de tal manera de combinar los factores productivos, identificando a través de la cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversión de capital, los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas de producción. De la misma manera o de la misma forma en que los otros estudios afectan a las decisiones del estudio técnico, este estudio de ingeniería también va a condicionar a los otros estudios. Principalmente condiciona a lo que es el estudio financiero o al estudio de inversiones y a la parte de organización, ¿ya? Dentro de este capítulo nosotros vamos a hacer la selección de los requerimientos en los que nosotros vamos a incurrir. Vamos a seleccionar la tecnología, vamos a seleccionar el equipamiento, vamos a seleccionar los bienes muebles, los bienes inmuebles, vamos a cuantificar. Por eso es que es muy importante para lo que es la parte de inversiones y el estudio financiero. Bueno, ¿qué es lo que primero nosotros vamos a hacer dentro de este capítulo de ingeniería? Dentro del capítulo de estudio de mercado, nosotros ya hicimos la definición comercial del producto, es decir, visualmente ya vendimos nuestro producto, nuestro servicio. Dentro de este capítulo nosotros vamos a hacer la definición técnica del producto, ¿ya? Muchas empresas utilizan una ficha técnica del producto o servicio. Esta ficha técnica es un documento en el cual se detallan todas las características del producto, incluyendo su composición, sus características físicas y técnicas, algunas recomendaciones, algunos modos de uso y otros datos relevantes, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver una definición técnica de lo que es un colchón, ¿ya? Entonces, vemos, digamos, como característica el acolchado, dice un acolchado continuo, ambas caras, tiene un tejido 100%, de 1.5 centímetros, de 55 kilos, tiene un soporte de acolchado, tiene una capa de comprensión, tiene un separador de fibra, plancha de amortiguación, tiene una carcasa, come, etcétera, ¿no? Y tiene una altura aproximada de 26 centímetros, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en este estudio, primero es la definición técnica de nuestro producto. Acá tengo otra ficha técnica de un producto que es muy conocido para nosotros, lo que es un computador, ¿no? Un computador educacional. Acá podemos ver dentro de las especificaciones técnicas lo que es la pantalla, lo que es el teclado, el mouse, que tiene una tarjeta de video, tiene una tarjeta de red, una tarjeta madre, un lector de CD, el procesador, el disco duro, la memoria RAM, el software y otros adicionales más, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes también tienen que pensar ya cómo hacer su ficha técnica o su descripción técnica de su servicio, ¿ya? Es como cuando ustedes ven el envase de una bebida, digamos, ¿no? Ven la composición de la bebida, cuánto tiene de azúcar, cuánto tiene
de grasa, cuánto tiene de carbohidrato, como cuando ustedes ven, compran un teléfono celular y leen lo que es, sus componentes, ¿no? Cuántas cámaras tiene, cuánto es su píxel. Entonces, dentro de la descripción técnica, como bien lo dice su nombre, ustedes tienen que describir técnicamente el producto o el servicio que ustedes van a vender. En este caso, tomando como referencia la empresa que van a dar el servicio de albañilería, el servicio de carpintería, también pueden hacer una descripción técnica acerca del mantenimiento preventivo, correctivo, del material certificado que van a utilizar, como etcétera, ¿no? Sí, tienen que venderlo técnicamente. Lo que como empresa ustedes van a comercializar, ¿ya? Entonces vayan pensando, una vez que nosotros demos el primer examen parcial, yo ya voy a pedir un avance de este capítulo, que es el capítulo técnico. Ok. Una vez que nosotros hemos hecho la descripción técnica de nuestro producto, tenemos que ver los elementos del proceso productivo. Dentro de los elementos de nuestro proceso productivo, tenemos que considerar los factores de producción, el proceso productivo en sí y los productos que nuestra empresa va a comercializar. Cuando hablo de productos, también involucro los servicios, ¿sí? Como factores de producción, nosotros tenemos 4 factores de producción, ¿no? Los recursos naturales, tenemos el trabajo, tenemos el capital y tenemos el recurso más importante, que es lo que llamamos la ingeniería. Estos factores de producción luego ingresan a lo que es un proceso productivo y tenemos el resultado del proceso productivo, pues que son los bienes de consumo, los bienes intermediarios o el servicio. Bueno, cuando nosotros hablamos de los factores de producción, como lo decía anteriormente, son 4: tierra, trabajo, capital y la capacidad empresarial o ingeniería. ¿A qué consideramos nosotros tierra? Comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para la edificación, los recursos minerales, como ser el oro, la plata o el acero, así como las fuentes de energía, como el agua, el gas natural, el carbón, etcétera. Cuando nosotros hablamos del trabajo, es el tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un investigador, las horas de clase de un profesor, son todas ejemplos de este factor productivo. Entonces, se entiende por trabajo a toda actividad física o intelectual desarrollada por una persona que interviene en un proceso productivo. El factor trabajo está representado por la parte de la población que desarrolla actividades de tipo productiva, ¿no? Entonces, estas pueden ser trabajadores, obreros, recursos humanos, etcétera. Entonces, acá tenemos nosotros nuestro factor trabajo, tenemos todo lo que es la población total. Dentro de la población total nosotros tenemos lo que es la población productiva y la población dependiente, ¿no? Entonces lo que nos interesa a nosotros es esta población productiva. Dentro de la población productiva nosotros la podemos subdividir en la población económicamente activa y la población económicamente no activa. Dentro de la población económicamente activa tenemos pues la población ocupada y la población desocupada, ¿no? Entonces sería como un esquema de nuestro factor trabajo. Bueno, hablamos de otro factor importante que es el factor capital. Se entiende por capital
todos los medios de producción necesarios para desarrollar una actividad. Dichos medios activan a los factores naturaleza y capital. Y este factor capital puede adoptar diferentes formas. Puede ser un capital físico. Este capital físico está constituido por todos los bienes materiales necesarios para la producción de otro bien o servicio. Contablemente se denominan bienes de uso o de capital. Pueden también ser capital físico fijo. Son aquellos que perduran en varios ciclos productivos, como ser nuestra maquinaria, herramientas, instalaciones, edificios, bienes muebles. Puede ser un capital físico circulante, son aquellos que se utilizan en un solo proceso productivo y que en algunos casos forman parte del bien terminado como herramientas o maquinarias descartables de producción, mercadería. Puede ser capital monetario, que está constituido por los fondos o recursos con los que cuenta un ente para la compra de un capital físico. Este capital monetario puede ser propio de la empresa, es decir, formado por aportes de capital o ganancias generadas por su actividad económica, o puede ser capital de tercero, obtenido a través de préstamos o créditos. Y tenemos lo que es el capital humano, ¿no? El capital más importante de toda institución, que es el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los individuos para desarrollar una determinada actividad económica. ¿Qué es el encargado, el recurso humano? Que es el encargado de aumentar la capacidad productiva de la empresa. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro tercer factor. Y viene el factor más importante, que es el factor tecnológico, o llamado también la capacidad empresarial, ¿no? Entonces, la capacidad empresarial se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que aplicados de una forma lógica y ordenada permite a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. Este último factor es el más reciente en incluirse a los modelos económicos y en muchos modelos se lo denomina también tecnología. Entonces, si nosotros podemos definir lo que es la tecnología, vamos a decir que la tecnología es la forma de hacer las cosas, es decir, es el conjunto sistemático de conocimientos, de métodos, de técnicas, instrumentos y actividades cuya aplicación permite la transformación de insumos en el producto deseado para el cumplimiento de un objetivo específico. Entonces, la tecnología es el componente del proyecto que se preocupa por el diseño, la instalación, la puesta en marcha, la operación del sistema productivo. La tecnología es el proceso básico, es el punto crucial. El proceso productivo está implícito en todos los proyectos. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 factores que nosotros vamos a estudiar dentro del estudio de ingeniería. Acá nosotros podemos ver un pequeño ejemplo de los factores de producción. Tenemos una pequeña huerta de producción de lechuga. Entonces, en esta huerta de producción de lechuga, nosotros tenemos el factor tierra. El factor tierra es la tierra cultivable y las mismas lechugas. El factor trabajo son las horas de trabajo de los agricultores y otros trabajadores que pueden estar. El capital puede ser el tractor agrícola y otras maquinarias. La capacidad empresarial, la creación de semillas resistentes a climas adversos. Si nosotros queremos poner la biotecnología acá, las nuevas formas de producción y una organización óptima que permita alcanzar los mejores resultados, ¿no? Entonces, dentro de esta pequeña huerta de producción de lechuga, nosotros podemos ver los 4 factores de producción. Bueno, acá tenemos una gráfica donde podemos ver los factores de producción o los factores productivos.
Los bienes que nosotros vamos a producir son maíz, trigo, cebada, patata o remolacha. Entonces vemos los recursos naturales. Estos recursos naturales salen de la naturaleza. ¿Cuáles son? La semilla, la tierra, el agua. Otro factor productivo es el factor trabajo. Dentro del factor trabajo nosotros podemos tener a los trabajadores que los podemos clasificar en los recolectores de semilla, o lo podemos clasificar en el capital humano, que es aquel personal que ya tenga pues formación y experiencia. Entre este capital humano nosotros podemos tener a los agrónomos o agricultores con conocimiento. Otro factor productivo, pues tenemos el capital necesario para comprar maquinaria, para comprar tierra, para comprar semilla, para comprar herramienta, para comprar pala, tractores. Otro factor productivo importante, pues, es el factor productivo empresarial, ¿no? O el factor productivo tecnológico, que es el que organiza los otros factores. Dentro de este factor productivo también se encuentran los directores y los gerentes, ¿no? Entonces, a través de estos 4 factores productivos, pues nosotros obtenemos lo que es nuestro producto. En este caso, nuestro producto, nuestros bienes que nosotros vamos a obtener, pues el maíz, el trigo u otros más. Bueno, una vez que nosotros hemos entendido lo que son los factores productivos, hemos realizado lo que es la descripción técnica de nuestro producto, la segunda tarea que tenemos que hacer dentro del estudio de ingeniería es describir el proceso de producción. Entonces, el proceso de producción o proceso productivo es el conjunto de tareas y procedimientos requeridos que va a realizar su empresa para efectuar la elaboración de sus bienes y servicios. Se define como la forma en que una serie de insumos se transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología, combinando mano de obra, maquinaria, métodos, procedimientos, etc. También el proceso de producción nosotros lo podemos definir como un conjunto secuencial de operaciones unitarias aplicadas a la transformación de materias primas en productos aptos para el consumo. Es decir, es el conjunto de equipos que realizan todas las operaciones unitarias necesarias para conseguir dicha transformación. También podemos entender el proceso de producción como una serie de operaciones y procesos necesarios que se realizan de forma planificada y sucesiva para lograr la elaboración de nuestros productos. Entonces, una vez que nosotros hemos realizado la definición de lo que es un proceso de producción, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar las actividades de nuestro proceso productivo, ¿no? Aquí nosotros podemos utilizar pues las mejores herramientas que están a nuestro alcance y vamos a utilizar pues todas las herramientas que estamos utilizando en nuestro proceso de formación, ¿no? Un flujograma, un diagrama de flujo, un diagrama de proceso, ¿no? Entonces, nosotros dentro de la identificación, por ejemplo, a ver si no me equivoco, este era un proyecto de bolsas biodegradables de yuca, ¿ya? Era un proyecto del semestre pasado. Entonces, aquí ellos habían identificado sus proveedores, sus proveedores que eran los distribuidores de yuca, de glicerina, de ácido acético, agua destilada, sus entradas que eran el almidón de yuca, el proceso a los que se sometían tanto su materia prima como sus insumos, su proceso que empezaban con el mezclado, la cocción, el secado, el laminado, el sellado, todos estos procesos y
Su salida, que era la información del proceso, iba a un área de calidad, al área de producción y tenían el producto terminado, ¿no? Entonces, una vez que ellos identificaban las actividades del proceso productivo, lo que tienen que hacer pues es describir cada uno de esos procesos, ¿no? Acá tenían otra forma de graficarlo, tenían un inicio, empezaban con el almacén tanto de su materia prima como de sus insumos, empezaban lo que era el proceso era el calentador, iban al proceso de extrusora, cortadora, almacén de resina, iban a una extrusora 1, cortadora, selladora, iban al almacén 2 y el fin de producción, ¿no? Entonces, cada uno de estos procesos tienen que detallarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el calentador? El calentador procede a mezclar los insumos, a calentar esta mezcla para obtener así el plástico biodegradable. ¿Qué hace la cortadora? Corta estos filamentos. Al momento, cuando van saliendo de la extrusora, estos trozos obtenidos son de la resina de almidón y de yuca. ¿Sí? Entonces, en esta parte del proceso productivo, lo que hacen ustedes es ya investigar el proceso donde a partir de la adquisición de su materia prima y de sus insumos, todo este proceso ustedes los describen y se convierte en su producto, en su servicio, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que describir. ¿Cómo hacen para que su plástico se convierta qué sé yo, en contenedores de plástico? ¿Cómo hacen para que a partir de su harina o a partir del plátano se convierte en harina de plátano? ¿Cómo hace que a partir de un conjunto de trabajadores o de albañiles, ya, se brinda un servicio de albañilería, ¿no? Es decir, cómo nosotros a partir de una materia prima o a partir de un insumo, nosotros brindamos un servicio o hacemos la fabricación o la producción de un bien de consumo o de otro bien de producción, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que describir. Y para ello, pues van a utilizar cualquier herramienta, la mejor herramienta que ustedes puedan manejar. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos diferenciar entre lo que es la materia prima y los insumos. Entonces, los insumos nunca deben ser confundidos con las materias primas. Las materias primas son todos aquellos materiales que se extraen principalmente de la naturaleza y que constituyen la base de algún producto. Y los insumos son elementos ya procesados que ayudan a desarrollar un producto o servicio final. De esta manera, los insumos pueden estar hechos de materia prima. En cambio, la materia prima nunca va a ser hecha de insumos. Algunos ejemplos de materia prima son la madera, el petróleo, la celulosa, el acero, los vegetales, la lana, la leche, ¿no? Todo eso es materia prima. Entonces, un insumo para nosotros es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en la producción de otro bien. Por ejemplo, en la fabricación de una mesa de madera, los clavos, el pegamento, el barniz son insumos y la madera pues es nuestra materia prima, ¿ya? Entonces, en la consideración de la materia prima y de los insumos, nosotros dentro, bueno, aquí hay otra clasificación, aquí tenemos las materias primas, aquí tenemos la madera, que nos sirve para producir muebles o papel, la leche para poder producir queso o yogur, la arcilla para poder producir ladrillo, la lana, mantas, el algodón, camiseta, la piel, los bolsos, la universidad
titulado, ¿no? Coma, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros sepamos identificar cuáles son nuestras materias primas y cuáles son nuestros insumos, dentro de este capítulo, como lo decíamos anteriormente, empezamos a estudiar nuestro mercado proveedor, ¿ya? Entonces, el mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o más crítico que nuestro mercado consumidor. Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad, de la cantidad, de la oportunidad, de la recepción y de los costos de tanto de nuestras materias primas como de nuestros insumos. Es más complejo de lo que nos puede parecer, ya que debe estudiarse todas las alternativas de obtención de materias primas, sus costos, las condiciones de compra, si existen productos sustitutos, si son perecederos. Es necesario conocer también sus proyecciones a futuro. La disponibilidad de insumos será fundamental para determinar el procedimiento del cálculo de costo para abastecerse. El precio también es importante en la definición tanto de los costos como de la inversión en capital de trabajo. De igual forma, los alcances del mercado competidor trascienden más allá de la simple competencia por la colocación del producto. Muchos productos dependen de sobremanera de la competencia con otros productos por nuestro mercado proveedor, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hemos identificado a las materias primas y los insumos que vamos a requerir, ya también tenemos que identificar quiénes van a ser nuestros proveedores, quiénes nos van a proveer la materia prima y quiénes van a proveernos nuestros insumos. El precio es muy importante y las condiciones de compra, ¿no? ¿Para qué es importante? Porque ahorita vamos a ver nosotros de las proyecciones que vamos a sacar de nuestro estudio de mercado. Nosotros dentro del estudio de ingeniería vamos a sacar nuestro factor ya de producción, es decir, la cantidad de producto que nosotros vamos a producir, ya sea de manera mensual o anual. Va a depender mucho de lo que va a ser la proyección de nuestra demanda, ¿ya? Y en base a esa proyección de la demanda, pues nosotros tenemos que hacer la compra a nuestros proveedores, ¿no? Es decir, si van a demandar que en el mercado yo pueda colocar 10,000 poleras de algodón, entonces, ¿cuánto van a ser mis requerimientos en maquinaria, en herramienta, en personal, para que yo pueda atender esa demanda? Para que yo pueda producir esas 10,000 poleras de algodón. ¿Sí? Entonces, tiene todos esos datos que nosotros vamos a calcular ahorita en el estudio de mercado, ya sirven como insumo para nuestro estudio de ingeniería. ¿Okay? Entonces es muy importante que ya nosotros vamos identificando los proveedores de materia prima, nuestros proveedores de insumos, el precio es muy importante. No nos olvidemos que después nosotros vamos a hacer el total de inversiones y vamos a hacer el precio de venta del producto y al final vamos a sacar la utilidad que va a tener nuestra empresa, ¿no? Bueno, vamos a quedar hasta ahí en lo que es el estudio técnico. Entonces vamos pensando en que ya tenemos tres tareas básicamente que son bastante extensas, ¿no? Uno, vamos pensando hacer lo que es la descripción técnica de nuestro producto, ¿ya? La descripción técnica, la ficha técnica de nuestro producto, describirlo técnicamente. Dos, tenemos que hacer el proceso productivo. Vamos buscando ya cualquiera de las herramientas, la mejor que ustedes manejen. Vamos describiendo cada uno de esos procesos.
3, vamos identificando dentro de estos procesos productivos cuáles van a ser nuestras entradas, es decir, cuáles van a ser nuestra materia prima, cuáles van a ser nuestros insumos y cuáles van a ser nuestros proveedores, ¿sí? Y el precio. Todavía no pensemos en la cantidad que vamos a comprar. Esa cantidad ya la vamos a conocer. El precio y la cantidad que vamos a comprar. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta hasta acá? Sobre la introducción a este tema. Para que pasemos a las exposiciones. ¿Nada? Bueno. ¿Está acá el primer grupo? ¿La proyección de la demanda? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Ok. Bueno, vamos a, esperemos un momentito, vamos a. Ok. Tiene listo para que podamos compartir. Ingeniero, estoy intentando compartir y no me deja. Puede compartir. A ver, voy a intentar otra vez. Varios participantes ya está para que pueda compartir. No me deja, ingeniero. ¿No le deja? No me deja, ingeniero. Hace rato igual intenté, no me dejó. A ver un ratito. Está habilitado, le cuento, opciones, varios participantes pueden compartir de forma simultánea, dice. A ver, su compañera que pueda compartir. O alguien que esté en ese grupo. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, hace rato no me estaba dejando. Listo. Vamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Buenas noches, compañero, ingeniera. Vamos a explicar todo sobre técnica de predicción de mercado. Los métodos de predicción de la demanda se clasifican en 3, ya métodos cualitativos, los métodos causales y los métodos de serie de tiempo. Los métodos cualitativos, también existe un método cuantitativo, pero en el caso de este, que es el cualitativo, solamente no se utilizan fórmulas matemáticas. Y el método cualitativo se denomina también subjetivo y se basan principalmente en las opiniones de los expertos. O sea que varias personas pueden participar en opiniones en este método sin usar fórmulas matemáticas. Su uso es frecuente cuando el tiempo para elaborar de pronóstico es escaso, cuando no se dispone de antecedentes mínimos y necesarios que se necesita para tratar el proyecto, como se puede ser un proyecto de inversión o cuando no se dispone de datos y no son confiables para predecir algún comportamiento futuro. El método
cualitativo. Su importancia resalta cuando los métodos cuantitativos basados en información histórica no pueden explicar por sí solos el comportamiento futuro esperado de alguna de sus variables o cuando no existan suficientes datos históricos. Estos métodos cualitativos se dividen en tres. Los métodos de pronóstico cualitativo son métodos de Delphi, investigación de mercado y analogía por ciclo de vida. El método de Delphi. El método de Delphi, lo que consiste más el método de Delphi es en realizar consultas sistematizadas a expertos para obtener un consenso estimado de la demanda y como ven ahí en la imagen se aplica por etapas. Ahí el método de Delphi dice que es un proceso basado en la consulta sistemática del juicio de las personas consideradas expertos. Es estructurado y iterativo al ejecutarse mediante etapas para alcanzar un consenso frente a una temática en común. El método de Delphi mayormente, como ven, es como un ciclo. Y eso puede dar varias vueltas si es que no se tiene el resultado esperado. Sigue dando vuelta. Ahí tiene personal de planilla, los que participan, también los que responden y los que toman las decisiones. Y ese ciclo va a seguir dando vuelta hasta tener un buen resultado. Ahí entre los puntos, el proceso de grupo iterativo, también hay tres tipos de participantes, los que toman las decisiones, el personal de planilla, los que responden, ahí están dentro del ciclo. Otro punto es que reduce el pensamiento en grupo. Después el otro método es investigación de mercado. Se utiliza en la recolección de información relevante para ayudar a la toma de decisiones o para probar y refutar hipótesis sobre un mercado específico a través de encuestas, experimentos, mercado, pruebas u otra forma. Por ejemplo, de las encuestas que hemos hecho en estos días, en estas tareas, eso puede ser un método de investigación de mercado para investigar mediante encuestas. Ahí entre los pasos para la investigación de mercado tenemos el planteamiento del problema, investigación preliminar, fórmula de hipótesis, presentación del informe, selección e ingreso de análisis de datos y recolección de datos. Como ven, como vamos viendo en la investigación de mercado no se utiliza ni una fórmula matemática, tampoco en el anterior que era el Delphi. Después el siguiente es la analogía por ciclo de vida. También es una herramienta cualitativa de apoyo para pronóstico de venta, parte de la hipótesis de la necesidad de tener consideración la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra el producto, como también la clasificación del mismo. Como ven aquí en la imagen, ahí tenemos dos gráficas. Ahí se van viendo cómo va subiendo y cómo va bajando, ya sean en ventas y utilidades y las pérdidas de inversiones, y se lo tienen por etapas. Ahí ven la etapa 1, 2, 3, 4 y se ven cómo va subiendo y cómo va bajando. Buenas noches, ingeniera. Yo voy a hablar sobre el modelo causal. Parten del que el supuesto de que el grado de influencia de las variables afectan el comportamiento del mercado y permanece estable para luego construir un modelo que relacione ese comportamiento con las variables que se estiman que son las causantes de los cambios que se observan en el mercado. Es decir, esto desarrolla un modelo de causa y efecto entre la demanda y otras variables. Siguiente. El modelo causal. Proyectan el mercado sobre la base de antecedentes cuantitativos históricos, suponen que los factores condicionantes del comportamiento histórico de alguna u otra, las variables del mercado permanecerán estables. Una variable depende de muchas causas y efectos o factores que explican su comportamiento. Pueden ser modelos de regresión, que es uno de los métodos más conocidos de donde se trata del uso de dos variables numéricas, donde la variable que queremos explicar llamamos dependiente, que es Y,
y la variable que usamos para condicionar llamamos independiente, que es X. El modelo econométrico es un modelo estadístico que representa la relación entre dos o más variables y su utilización permite hacer estimaciones acerca del efecto de una variable sobre otra. El método de la encuesta de intenciones de compra es el aspecto fundamental de la encuesta de las intenciones del comprador, que consiste en preguntarle a una muestra de clientes actuales o potenciales cuánto comprarán de un producto a un determinado precio durante cierto periodo futuro. Algunas compañías mantienen grupos de consumidores que utilizan estas encuestas. El otro modelo es el modelo de insumo-producto, que es una matriz de insumo-producto, es un esquema contable en el cual se describe el flujo de los bienes y servicios entre los diferentes agentes que participan en la actividad económica, ya sea como productores de bienes y servicios o como consumidores. Aquí estamos desarrollando el modelo de regresión, que se basa en 3 supuestos básicos, los cuales si son transgredidos, invalidan automáticamente cualquier proyección, y dice que los errores de la regresión tienen una distribución normal con medida de 0 y varianza constante. Los errores no están correlacionados entre ellos. Este fenómeno se denomina autocorrelación. Existen otros 2 modelos de regresión, que son el modelo de regresión simple, que es de 2 variables. Indica que la variable, como le explicaba, la variable independiente que se predicen sobre la base de una variable independiente. Y el modelo de regresión múltiple, que indica la medición se basa en dos o más variables independientes. Modelo econométrico, aquí está más desarrollado. Según la divertiosis, es un sistema de ecuación estadística que interrelaciona las actividades de diferentes sectores de la economía que ayudan a evaluar la repercusión sobre la demanda de un producto o servicio. Este no admite externalidades de ningún tipo ni por eventuales cambios derivados de la expansión de los niveles productivos. Los métodos de encuesta de intenciones de compra. Su aplicación comienza con la selección de la unidad de análisis adecuada para cuantificar la intención de compra. Sigue con la toma correcta de la encuesta por muestreo y finaliza con el análisis del antecedente recopilado. El modelo del insumo producto es un modelo o método que permite identificar las relaciones interindustriales que se producen entre sectores de la economía a través de una matriz que implica suponer el uso de coeficientes técnicos fijos por parte de las distintas industrias. ¿Qué pasó? Ingeniera, y en la parte de análisis de la empresa, para determinar la aceptación del producto en el mercado, capturar los requerimientos del consumidor y conocer el precio que el cliente está dispuesto a pagar por un colchón. También en la proyección de la demanda se pretende ofrecer el producto al demandante de Santa Cruz. Para determinar los clientes potenciales es necesario contar con el número de habitantes que tenemos en Santa Cruz, que su población es estimada de habitantes de entre 18 y 60 años, según los datos del INE del 2012. Siguiente. Bueno, nuestro grupo, al hacer la encuesta, tomamos los datos de las edades que
vimos que nos pueden llegar a comprar los clientes. Y de 18 a 25 años tenemos un total de 28 personas, de 25 a 30 años, de 18 y de 30 más 4. O sea, estamos diciendo que la proyección de personas entre 18 y 25 años nos llegarían a comprar más. Siguiente. Esta es una pregunta. ¿Desea renovar su colchón? Y eso era para saber a cuántas personas vamos a llegar a impactar con nuestra venta de colchones. Si fue a 32 personas de 52 personas, esta encuesta fue por 52 personas. Siguiente. Bueno, esta es una fórmula que quisimos hacer para sacar la demanda de los clientes con el paso del tiempo. QDF son las cantidades finales, cantidades pronosticadas para conocer en el tiempo futuro. QDI es las cantidades iniciales. La I es el factor de incremento o la tasa de incremento y la tasa de inflación que podíamos utilizar. La N es para pronosticar hacia el futuro. Y bueno, ingeniera, nosotros tomamos los datos de las 55 personas que sí dijeron que sí llegarían a comprar nuestros colchones, que eran de 38 personas. Así que introducimos los datos de 38 personas a la fórmula y hicimos una proyección de cuánto llegaría a aumentar nuestros clientes con el paso del tiempo, y eso obtuvimos en un año y en 2 años, y así. Con esa fórmula podemos ver el futuro, o sea, de cuántas personas nos llegarían a comprar. Gracias. Bueno, a ver, muéstreme su gráfica anterior. No, la anterior. Donde, la última, antes del bien. Esa. Cualquiera del grupo. ¿Qué me explica esto? En el año 1, ¿qué me dice? Bueno, en realidad, ingeniera, antes de que sean 55, primero nos basamos en 50 encuestados y fueron 32 las personas que la cantidad que íbamos a utilizar de demandantes. Así que en Q sub I pusimos los 32 y en N el número 1 le pusimos ahí para el primer año, y si queríamos para el segundo año le poníamos el número 2 y el 3 y el 4, así. Y el I, pero nos basamos en la tasa de la inflación, o sea, del 0,4% que está aquí en Bolivia, desde el año 2020 o 21, creo, hasta ahora, hasta la fecha. Y así lo calculamos. No, está bien, pero ¿qué me indica este 33? ¿Qué me está indicando este 33? Bueno, esa es la cantidad de demandantes en ese año. 33 personas van a comprar. Del primer año. Claro, significa que 33 personas van a comprar un colchón. Eso me dicen, ¿no? Sí, pero basado en 50 encuestados. No importa. Usted me está diciendo que su empresa va a vender 33 colchones en un año. En el segundo año me está diciendo que su empresa va a vender 34 colchones. En el tercer año me está diciendo que su empresa va a vender 35 colchones. ¿No es? ¿Sí o no? Porque la frecuencia de compra de un colchón, una familia promedio, pues no comprará 1 a 2 colchones, digamos, por año, ¿sí? Pero yo fríamente lo observo acá que su empresa, eso es lo que, su grafiquito es lo que me está mostrando, ¿ya? Me está diciendo, el primer año su empresa va a vender 33 colchones, el segundo año 34 colchones. Entonces, ninguna empresa va a tener utilidad, ¿no? Imagínense con esto. Entonces, voy a compartir un momentito, por favor, lo siguiente. A ver, déjeme compartir algo. Ok. ¿Pueden ver?
Sí. Sí, se ve. Ok. Para todos, ¿ya? Para todos. Cuando nosotros hemos hecho el estudio de mercado, es muy importante hacer la identificación de los demandantes. Todos ustedes han identificado a sus demandantes. Aquí he puesto el proyecto de los zapatos. Sé que ese datito que ustedes me están presentando del INE es del 2012. Para empezar, no pueden presentarme datos del 2012, estamos al 2020 y tanto, ¿no es? Entonces ustedes mínimamente tienen que hacer una proyección, pues. Estamos hablando que ustedes están manejando 8 años de retraso en datos, ¿eh? Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar a sus demandantes, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si ustedes van a identificar a sus demandantes por persona o por familia, yo particularmente si voy a hacer una empresa que va a comercializar colchones, yo tomaría en cuenta familia, no tomaría en cuenta persona. O si quiero tomar en cuenta persona, tomaría el promedio de personas que tiene una familia dentro de lo que es Santa Cruz. Y entonces tomando como un promedio de 4 personas, ¿ya? 4 personas que dos son mayores y 2 son menores, y de los 2 mayores pues son esposos, entonces se necesita un colchón y 2 para menores, ¿no? Entonces ustedes podrían hacer ese pequeño análisis. Entonces lo primero que ustedes hacen es la identificación de sus demandantes. Primera observación. Entonces la identificación de sus demandantes, si lo han hecho por persona, está bien, de 15 a 60 años, ya lo han hecho por persona. No pueden utilizar estos datos que yo se los di acá, porque estos datos están hasta el 2012. Mínimamente lo que tienen que sacar ustedes, y lo pueden encontrar en la web, son los datos al 2021. ¿Ya? Entonces ustedes tienen un total de las personas. De este total de personas, lo que le ha servido a ustedes es para calcular su muestra. Pero ustedes no tienen que trabajar con la muestra, porque la muestra lo único que les ha permitido a ustedes es sacar su encuesta, porque no van a poder encuestar a estas 559,000 personas o 1,124,000 personas, ¿ya? Entonces, de este total de personas, bueno, aquí en este proyecto estaba hablando de aparte de que sean de 15 a 60 años, estaba hablando de un tipo socioeconómica clase media baja, ¿ya? Donde está diciendo que son clase media baja 256,000 y clase baja 115,000, está dando, ¿ya? Está tomando estos dos totales, porque así está describiendo a su población. Una vez que identifica la totalidad, recién se va a hacer el análisis de su encuesta, porque ustedes dentro de su teoría han dicho que existen distintos modelos para hacer la proyección de la demanda. Entre esos tipos de proyección está la proyección de mercado, y dentro de las proyecciones de mercado está uno de los métodos que es la encuesta, ¿no? Dentro de las proyecciones de la encuesta, ustedes seguramente habrán sacado una pregunta acerca de la frecuencia de compra. Entonces, sobre la frecuencia de compra, ustedes tienen que sacar sobre la totalidad de su población. Entonces yo les aseguro que si ustedes hacen ese ejercicio no le va a salir 34 ni 35, le van a salir números más grandes. ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí, ingeniera. ¿Ok? Porque así como lo están presentando, hacer toda una empresa para fabricar 34 colchones, imagínense, toda una inversión grandísima para fabricar 34 colchones, ninguna empresa es rentable. Entonces, primera observación.
ningún grupo tiene que utilizarme datos, actualizados. No, yo sé que no hay datos de censos nuevos, ya, pero sí hay datos que ustedes pueden proyectar. Si hay datos del censo del 2012, pues ustedes tienen una tasa de crecimiento y proyectan hasta el 2021. ¿Listo? Sobre esos datos, ustedes si van a utilizar la técnica de investigación de mercado, tienen que utilizar una de las preguntas y sobre la población total. ¿Ya? Entonces, si van a utilizar la población total, pues aquí ya tienen la proyección. De tal manera que en la proyección ya nosotros tenemos un número real. Entonces, si van a utilizar ese método, porque no creo que vaya a complicarse utilizar otro de los métodos que utilicen cálculos o modelos matemáticos, ¿ya? Modifiquen su exposición. Quiero ver dentro de su exposición, para hacer la práctica, quiero ver ya los datos del INE actualizados con su proyección y me vuelven a enviar todas esas diapositivas para que yo la pueda subir al grupo. ¿Alguna pregunta de algún grupo para que yo le pueda aclarar acerca de lo que tiene que hacer en la proyección de su demanda? Porque la mayoría de los grupos, como estamos utilizando encuesta, ¿ya? Entonces van a proyectar la demanda respecto a la encuesta y respecto a la frecuencia de compra. ¿Alguna pregunta respecto a la proyección de su demanda? No hay preguntas, porque va a ser pregunta de examen. Ok, si no hay preguntas, continúo con el siguiente grupo, ¿ya? Vamos al siguiente grupo, por favor, la proyección de la oferta. Voy a compartir, empezamos a compartir. Ingeniera, una cosita, nuestro grupo iba a explicar otro de los métodos de proyección de demanda también, o sea, nos dividimos la proyección de demanda y proyección de oferta, o sea, por partes, ambos grupos. Ya, pero el otro tema que van a explicar está con los datos tal como yo le he modificado ahorita. No, porque La de es la otro proyección método. de la oferta, sí. Para el de la oferta sí lo hicieron, pero para el de la demanda es otro método, entonces se utilizaron otro tipo de datos, ¿no? Claro, pero para la demanda están utilizando estos mismos datos de la parte del colchón, estos datos que me están mostrando No, de este es basado en el de nuestro proyecto ingeniera del Ok. reciclado de este. De plástico, listo. Entonces plástico. sigamos con el otro método, ¿ya? Veámoslo el otro método que han hecho. Vamos, compartamos. No sé si se ve, ¿se ve? Sí, se ve. De la primera. Sí. Sí, poner la primera y comienzo a explicar. Ok. Ok. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañero. En este momento se le va a hacer una introducción a lo que vendría a ser los modelos de serie del tiempo. Para poder saber qué es modelo de serie en el tiempo, vamos a definirlo con un pequeño concepto, que cuando hablamos por serie de tiempo, nos referimos a datos estadísticos que se recopilan, ¿no?, a lo largo de un tiempo regular. Por ejemplo, lo podemos ver por tiempo diario, semanal, anual, semestral, que son los más ocupados, ¿no? Por lo general se ocupa mucho más lo que vendría a ser el anual y el semestral cuando se trata de empresas que quieren ver a largo plazo. También podemos definir que se utiliza la serie del tiempo para poder ver las ventas anuales totales que se puedan dar en una empresa, como también el valor trimestral de los contratos de construcción otorgados. Como vemos en el gráfico de abajo, es la secuencia que vamos a utilizar para poder realizar los gráficos, ¿no? En el eje X tenemos todos los parámetros de tiempo, en este caso en años, y en el eje Y vamos a tener las unidades que vamos a utilizar para realizar la serie.
Como se había dicho anteriormente, puede ser, digamos, las ventas, los contratos, y entre otros. Siguiente página, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre los componentes de serie en el tiempo. Existen 4 tipos de componentes, los cuales son la tendencia secular, la variación estacional, la variación cíclica y la variación irregular. Vamos a empezar con la tendencia secular. Bueno, en este nos quiere explicar, bueno, nos quiere decir más o menos que se va a trazar una línea que va a ser la línea óptima que una empresa debería seguir para poder alcanzar el éxito en sus acciones que tiene, ¿no? En este caso, la tendencia secular es para métodos que sean de largo plazo. Por ejemplo, si vemos el gráfico que está arriba de la tendencia secular, se puede ver que existe una línea recta que vendría a ser nuestra línea objetivo o nuestra función objetivo que queremos tener. Y la otra línea que se puede ver que es toda chueca, si quieren verlo de esa manera, nos quiere decir la serie temporal real, o sea, cómo realmente está la empresa llevándose versus de cómo la empresa debería llevarse, ¿no? Ahora vamos a ver lo que debería ser la variación estacional. Como el mismo nombre lo dice, se define por las estaciones que puede haber dentro de un año en diferentes empresas. Comúnmente eso lo hace por las estaciones de tiempo que existen, ¿no? Que ya están declaradas, que son primavera, verano, otoño, invierno. Si queremos verlo un ejemplo, supongamos que tenemos una empresa con un balneario, digamos. Este balneario, en diferentes estaciones del año, va a tener ganancias distintas. Si hablamos de la estación de invierno, pocas personas van a asistir, ¿no? Por lo tanto, las ventas van a disminuir. Obviamente porque es invierno y va a ser frío y nadie quiere entrarse, digamos, al agua. Un ejemplo, como vemos en el gráfico de arriba, se puede ver que si dividimos el tiempo en 4, por las estaciones, ¿no? Obviamente, se puede ver que en diferentes partes va a tener mayores ganancias y en diferentes estaciones va a tener menores ganancias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la variación cíclica. La variación cíclica nos muestra con la frecuencia de la serie de tiempo, con puntos por encima y por debajo de lo que vendría a ser la tendencia secular. Esta variación cíclica nos sirve para poder demostrar, ¿no? la prosperidad, recesión, depresión y recuperación que tiene una empresa. Si vemos en el gráfico, en el eje de las Y, si trazamos una línea recta, por ejemplo, digamos, en el número 400, vamos a poder ver que si seguimos los puntos que están marcados, vamos a ver cómo la empresa empieza su prosperidad, ¿no? Desde el punto 120 hasta el punto casi 600. Y podemos ver cómo se ve la depresión, comienza a bajar y comienza a subir. Es algo cíclico que se va dando a lo largo del tiempo. Un ejemplo que podemos ver, bueno, los factores que coordinan con este punto pueden ser los factores como ser el clima y las costumbres sociales, que pueden contribuir o empeorar, ¿no? la situación de una empresa. Y por último punto, en cuanto a los componentes, se va a ver la variación irregular. La variación irregular generalmente se lo hace para el corto plazo. Una característica muy importante de la variación irregular es que son impredecibles. Ya una empresa, si hace esta variación irregular, no va a saber cómo pronosticar al futuro lo que quiere, debido a que va a haber puntos altos y puntos bajos en todo momento. No van a poder saber, digamos, cómo pronosticar, debido a la inestabilidad de sus datos que tienen. Para esto existen 2 tipos de variaciones irregulares. Las variaciones provocadas por acontecimientos especiales que son identificables fácilmente, como ser, digamos, elecciones, inundaciones, huelgas y terremotos. Y las variaciones aleatorias o por casualidad, que son las que no se definen por forma exacta, que suceden espontáneamente de la nada, digamos. Siguiente diapositiva, por favor. Y para concluir mi aporte en la exposición, voy a mencionar un poco lo que vendría a ser la tendencia y un método de suavizamiento de la serie. Las tendencias de la serie son 2, la tendencia lineal y la tendencia no lineal. La tendencia lineal, como se ve en el gráfico, se define como una función
que intenta obtener una línea recta. No siempre va a ser una línea recta, pero su forma más obvia tiene que ser la línea recta. Por lo general, la tendencia lineal son para negocios que quieren obtener progreso a largo plazo. Los más claros son los industriales y los comerciales, que realizan, ¿no?, como ventas, exportaciones y producción, entre otros. Esta tendencia lineal se lo calcula generalmente por los métodos de mínimos cuadrados. La tendencia no lineal lo define, bueno, es definida por las funciones polinomiales, logarítmicas, exponenciales y potenciales. ¿Qué nos quiere decir esto? La tendencia no lineal obviamente es contraria a la lineal debido a que no trata de formar una línea. Por lo general está formado por muchas curvas o forma en sí una curva, como se puede ver en el gráfico que está a su lado derecho. Por último, vamos a mencionar lo que vendría a ser los métodos de suavizamiento de una serie. Para ello debemos saber qué es el promedio móvil. Un promedio móvil se dice que se construye sustituyendo el valor de la serie media obtenida con la observación y algunos de los valores inmediatamente anteriores y posteriores. Como vemos en el gráfico, se traza una línea con todos los datos de la media obtenida de los resultados y se traza puntos tanto por debajo como por encima para así poder tener, digamos, datos para poder realizar los siguientes pasos que va a aplicar mi compañero Frank. Ok, bueno, continuando con la exposición de mis compañeros, sí, sobre el promedio móvil nos sirve para tener una referencia de la posible demanda. Entonces, esto se basa en aplicar el método con datos anteriores. Se usan los datos de anteriores gestiones o periodos y según esos datos se va calculando lo que podría ser la demanda esperada. La fórmula para obtener el promedio móvil es la sumatoria de los n valores de los datos más recientes, o también pueden ser datos según a la temporada, dependiendo del tipo de producto que se esté analizando. En este caso serían más recientes los más importantes, y eso se divide entre la cantidad de datos. Entonces aquí, por ejemplo, si tomamos bueno, aquí ya está aplicado, como esto era en base a la demanda que hubo, nosotros obtuvimos los datos buscando en internet y nos salieron directamente en miles. Entonces, y de forma trimestral, basado en estos 3 trimestres, se obtuvo el dato del siguiente trimestre y ya a partir de ahí, esta sería la aproximación más correcta, y a partir de ahí se pueden seguir calculando datos utilizando el promedio móvil simple, pero los datos calculados ya van a ser como van a tomar en cuenta ya valores obtenidos utilizando el mismo método, tienden a no ser tan exactos o tan correctos, pueden desviarse. Luego los promedios móviles también se pueden construir tomando los valores adyacentes. Esto era lo que explicaba, que se pueden usar igual datos obtenidos ya con un cálculo previo de promedio móvil y en base a eso sacar más promedios móviles. Una forma de ver la exactitud de nuestro promedio móvil que podemos obtener sería aplicar el primer promedio móvil, como en este caso, de 3 trimestres, luego para un trimestre siguiente, luego esperar ese trimestre, ver los resultados reales, el desempeño, y ver las coincidencias entre el resultado obtenido de proyección de demanda por el promedio móvil y el resultado real de lo que se dio. Así podemos ir viendo cómo nuestros datos nos van dando los resultados correcta o incorrectamente, o con qué nivel de error. Luego está también el promedio móvil ponderado, que sería para casos más específicos en los que un promedio móvil no sería, por sí solo no sería efectivo. En este caso, para el promedio móvil ponderado se usan porcentajes sobre los datos. Esto quiere decir que se le va dando más importancia a uno de los datos o a varios de los datos según a cómo la empresa lo vea conveniente. En este caso igual se le está dando la mayor importancia a los datos más recientes, como podemos ver.
la suma de estos porcentajes tiene que dar el 100%, o bueno, en este caso serían decimales, o tienen que dar la unidad. Entonces, esto podría variar en un caso de, por ejemplo, una empresa que ofrece tours o una agencia de viajes, por ejemplo. Sus datos más importantes serían las épocas de verano y donde la gente tiene vacaciones y así. Entonces, ellos pondrían, aunque sea un dato más antiguo, ellos pondrían ese dato como más relevante para su proyección dependiendo cuándo estén haciendo, y así obtendrían una proyección de demanda más exacta según al mes y según ya sus demandas anteriores. Eso sería el promedio móvil ponderado, y aquí este sería el ejemplo que nosotros obtuvimos con datos de las empresas plásticas. No había muchos datos sobre el consumo en sí, pero en varios artículos salían como que así en miles directamente, y ya fuimos juntando esos datos y con eso hicimos esta proyección. Luego continuaría mi compañera explicándole más. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita ya. Continuando, ¿ya pueden visualizar? Sí, se puede ver. Ya, muchas gracias. Continuando con la explicación de mis compañeros, voy a comentar acerca del método de suavizamiento exponencial. Entonces, el suavizamiento exponencial se basa más que nada en un pronóstico para un futuro. Entonces, emplea un promedio ponderado de la serie de tiempo. Como estamos basados en un pronóstico, esto es un caso especial de método de promedios móviles ponderados, en el cual solo se selecciona un peso o un factor de ponderación, el de la observación más reciente, ya que esto se basa más en los últimos datos actuales para poder crear un pronóstico de cómo les va a ir a las empresas según los últimos datos que han almacenado. En la práctica comenzamos haciendo, más que nada son fórmulas, entonces hacemos que F1, el primer valor de la serie de valores uniformados, sea igual a Y1. Entonces, en este caso, de nuestro compañero, el primer dato que dio, que es de F1, sería, en este caso, la ponderación era de 17, entonces sería nuestro F1. Y Y1 va a ser igual a F1. Entonces, el modelo básico de suavizamiento exponencial va a ser esta siguiente fórmula, Ft por Yt por Ft, todo de 1. Entonces, ¿qué queremos saber de esta fórmula? Que Ft más 1 es un pronóstico de la serie de tiempo para el periodo T más 1. ¿Y qué sabemos de Yt? Que es el valor real de la serie de tiempo en el periodo. En Ft va a ser conocido como el pronóstico de la serie de tiempo para el periodo. Y este va a ser una constante de suavizamiento, que va a ser entre 0 y 1. Ahora, en base a lo anterior, el pronóstico para el periodo 2 se calcula de la siguiente manera. Hay estas tres opciones de la fórmula. Como dijimos anteriormente, que F1 y Y1 van a ser similares, este de aquí va a valer siempre 0,2. Entonces puede realizarse de esta manera, o de esta manera, o directamente se puede poner Y1, porque en el segundo periodo va a dar el mismo resultado. Pueden utilizarse cualquiera de estas tres fórmulas. Entonces, en este caso, como se observa del periodo 2, con suavizamiento exponencial, el valor real de la serie de tiempo en el periodo 1. Entonces, esta va a ser la siguiente, que es para el periodo 3, donde nos dan estas dos opciones para usar de la fórmula, ya que podemos ocupar referente a los conceptos que ya vimos anteriormente. Y para el periodo 4 ya es cuando varían los resultados. ¿Por qué? Porque se usan fórmulas muy diferentes a las del periodo 2 y el periodo 3. Entonces, para mostrar el método de suavizamiento exponencial, retomamos el método utilizando como constante el suavizamiento. Y aquí vemos que va a valer lambda 0,2. Entonces, aquí tenemos un ejemplo ocupando los datos anteriores, donde algo interesante es que depende de cómo lo quieran tomar en las otras empresas al tomarlo como ejemplo. Pueden ser por días, por trimestres, por ciclos, por semana
o por periodo, pero en este método tienen que usar los últimos datos para que sea más efectivo, ya que esa es la especialidad de este método. Entonces, si decimos que es por semana, sería desde los datos que tomamos, el 1 sería de este valor, entonces solamente tenemos que intercambiar la fórmula, tomando en cuenta los datos que tenemos aquí y nos van a salir estos resultados. Y aquí como pronóstico. Eso sería todo. Ok, gracias. Ahora vamos a compartir para lo de la proyección de la oferta. ¿Se puede ver? Sí. Sí, se ve. Ya. Ok, buenas noches, ingeniera. Nosotros vamos a explicar acerca de lo que es la proyección de la oferta. Primeramente, siguiente. Proyectar el mercado. Bueno, la proyección de la oferta y demanda es una fase importante en el estudio del mercado que tiene la finalidad de determinar la situación conveniente del mercado al que se quiere ingresar con determinados bienes o servicios. Nosotros utilizamos o proyectamos al mercado para saber con qué producto queremos. Ya, nosotros somos los ofertantes y nosotros queremos saber cómo se encuentra en el mercado para ofrecer lo que son los plásticos, nuestros contenedores plásticos. Siguiente. Bueno, ¿qué es una proyección? Es una estimación del comportamiento de una variable en el futuro. Se trata de estimar ese valor a partir de la información que se posee en el presente. ¿Por qué es necesario? Es para saber cómo evolucionará el mercado en el tiempo. Ya sé que los proyectos se ejecutan buscando una rentabilidad financiera. Siguiente. Bueno, la oferta ya la hemos venido definiendo constantemente, pero la oferta es la cantidad de bienes y servicios que los ofertantes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos. Siguiente. Ya. Como hemos definido para qué sirve la proyección de la oferta, que es para ver cómo se encuentra el mercado, para proyectar la oferta ahora se debe estimar la oferta futura a partir de los datos de consumo aparente. También consiste en utilizar datos pasados para determinar acontecimientos futuros, con el objetivo de poder predecir la oferta de productos y servicios. Este análisis se realiza a través de diferentes métodos que van a ser explicados, como ser el método de proyección de consumo aparente, el de extrapolación de tendencia, ecuación exponencial y por número de habitantes o clientes, que será explicado por mis compañeros. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros. Voy a explicar el método de proyección por número de habitantes o clientes. El método de consumo aparente por habitantes o clientes es uno de los 3 métodos que se utiliza para realizar proyecciones en base al consumo aparente. Este método es una opción para realizar proyecciones basadas en la información de una sola gestión. Siguiente. El procedimiento para realizar este cálculo es: primero se visualiza la tabla de antecedentes, que vienen a ser los datos que ya tenemos recopilados. Luego se usan las fórmulas de consumo por habitante o cliente. Dependiendo qué tipo de datos tenemos, se utilizan o por habitante o por cliente. Ahí tenemos la simbología, que es la primera, por ejemplo, que es por habitantes, que S por H es igual a CDA de J dividido PBL de J. Luego por cliente tenemos que C por CLI es igual a CDA de J dividido el número de CLI. C por H significa consumo por habitante. CA de J significa consumo aparente en un año J. PBL de J significa la población de un año en específico. C por CLI significa consumo por cliente y N o CLI significa número de clientes. Siguiente. Por último, se hace la deducción de la ecuación de proyección. Esto igual se hace dependiendo de los datos que tenemos, si es por habitante o por cliente. Ahí se puede apreciar la fórmula. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo corto.
Los datos que tenemos son del consumo aparente para el 2005, es de 7.000, que el número de clientes es de 1.000, se pide determinar la proyección de consumo aparente para las gestiones 2006, tanto por habitante como por cliente, tomando en cuenta la tasa de crecimiento que es del 10%. Aquí se puede ver los datos que ya se toman en cuenta arriba, por ejemplo, el periodo observado es un año, el consumo aparente es 7.000 y el año es 2005. Siguiente. Vamos a hablar los datos que tenemos anteriormente, pero lo vamos a calcular mediante clientes. Primero se calcula el consumo por cliente, se reemplaza los datos que tenemos, que son 7.000 de la proyección, y el número de clientes es 1.000. Lo dividimos y tenemos que la cantidad, el consumo por cliente es 7. Luego se calcula el número de clientes, que se toman en cuenta la tasa de crecimiento, que es el 10%, y los datos que ya existían anteriormente, que vienen a ser 1.100. Siguiente. Por último, se hace la deducción de la ecuación de proyección, que igual se usa tomando en este caso, como estamos proyectando por cliente, se usa la fórmula que es para cliente. Se toma en cuenta el número de clientes por el consumo por cliente, que es 1.100 por 7, que es 7.700. Y en conclusión tenemos que en el año 2005 el número de clientes es 1.000 y el consumo aparente es 7.000. En el año 2006 el número de clientes es 1.100 y el consumo aparente es 7.700. Luego el siguiente lo explica mi compañera. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañero. Yo explicaré sobre el método de predicción de ecuación exponencial. Desde fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII ha habido muchos autores, entre los que se encuentran Schmidt, King, Malthus y otros, que observaron cómo la población tendía a crecer en una forma geométrica y este comportamiento se observó en muchas poblaciones, por lo cual esta función fue ampliamente utilizada. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver la forma de la curva exponencial. Un crecimiento de la población en forma exponencial supone que la población crece en una tasa constante, lo que significa que esta aumenta proporcionalmente lo mismo en cada periodo de tiempo, pero en número absoluto. En el caso de que la población disminuya, esa también lo va a hacer en una tasa constante, pero va a ir disminuyendo hasta acercarse a cero. La fórmula es P sub F va a ser igual a P sub 0 por E elevado a R por N, donde P sub F es la población final para el periodo de tiempo que se está analizando, P sub 0 es la población inicial que corresponde al último censo, E es igual a la base del logaritmo neperiano y R es la tasa de crecimiento para el periodo de tiempo estudiado, que a su vez R va a ser igual al logaritmo natural de la población 2 entre la población 1, todo esto dividido entre el año 2 menos el año 1. Y N sería el periodo de tiempo en años a partir del último censo para hallar P sub F. Bueno, aquí tengo un ejemplo que toma datos para una empresa que quiere ofertar internet y por lo tanto realizó sus estudios y vio las familias que contaban con internet, en donde el valor de la tasa de crecimiento se determina a partir de los últimos censos realizados. Una vez determinada la tasa de crecimiento intercensal, se determina una tasa de crecimiento ponderada, la cual va a ser utilizada en el desarrollo del método, como hemos visto en la fórmula anteriormente. Por lo que tenemos en el año 1985 una población de 2.389 y en el año 1993 tenemos 3.196. Aplicando la anterior fórmula para hallar la tasa de crecimiento, el logaritmo natural el logaritmo natural de la población 2 entre la población 1, y todo esto dividido entre el año 2 menos el año 1, nos da estas dos tasas de crecimiento, en donde la tasa de crecimiento ponderada será igual a R sub 1, la raíz cuadrada de R sub 1 por R sub 2.
Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos cómo hallamos esas tasas de crecimiento, el logaritmo natural, y como podemos ver son los resultados obtenidos en la anterior tabla. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya vemos, una vez conocida la tasa intercensal, como hemos visto anteriormente, procedemos a emplear la ecuación para la aplicación del método y obtenemos esta tabla que sea, que como hemos visto, la n que se utiliza en la fórmula, en este caso ha sido periodos de 5 años. Y bueno, a partir del año 2013 hasta abajo es lo que se ha proyectado. Siguiente, por favor. Luego de obtener todos esos datos, lo empleamos en una graficadora y vemos cómo estos datos muestran una curva exponencial en donde entre los periodos ha crecido y ha mostrado esta gráfica, ¿no? A continuación, mi compañera Natalia. Ya. Buenas noches a todos. A mí me toca exponer lo que es el método de proyección de extrapolación de tendencia histórica. Dice que para proyectar la oferta se debe estimar la oferta futura a partir de los datos de consumo aparente y utilizando uno de los métodos de proyección. El método más recomendable es el de extrapolación de tendencia histórica, que podrá reflejar el crecimiento del número de oferentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, para realizar este método, partimos de una tabla que está en función de los años y muestra los diferentes valores que tiene el consumo aparente. Y en base a esto, en base a esta tabla y realizando el procedimiento, vamos a lograr encontrar o definir esta tabla de oferta proyectada. Como nota tenemos que el consumo aparente se define como la disponibilidad de un producto y esta se obtiene de sumar producción e importación y restar las exportaciones. Para realizar este procedimiento tenemos estas dos formulitas que dice que supuesta una serie temporal de n términos en la que las ventas se hacen en función del tiempo, modelaremos dicha relación para llegar a la expresión lineal en esta forma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que llegar a una ecuación que tenga esta forma. Esta función va a estar en función del tiempo y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar los valores de los coeficientes de B sub 0 y B sub 1. Esto va a estar mejor explicado con nuestro caso de estudio, que es de nuestro proyecto, y dice que la empresa Ecoplast desea estimar la oferta futura de plástico con la finalidad de determinar la situación conveniente del mercado al que se quiere ingresar. Estamos hablando de nuestros envases. Entonces, investigando, porque todos los datos que estamos utilizando tienen que ser respaldados por una fuente confiable. En este caso, nuestra fuente es del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, o la INE. Hemos encontrado estas tablas que dice que en función a estos años de 2015 al 2019 ha existido un consumo aparente de plástico en toneladas. Entonces tenemos aquí que en 2015 hubo un consumo aparente de 255.000 toneladas y etcétera. Entonces, como había mencionado anteriormente, nosotros tenemos que llegar a una función de esta forma. Nosotros ya tenemos las variables de X y Y. X como los periodos, el número de periodos que estamos manejando con respecto a los años de nuestra tabla, y Y como el consumo aparente del plástico, en nuestro caso. Entonces, como ya tenemos las variables de X y Y, procedemos a encontrar los valores de B sub 1, de los coeficientes de B sub 1 y B sub 0. Tenemos los valores de X y Y procedemos a encontrar por partes los valores de X promedio y consecutivo.
Entonces, primeramente, como había mencionado, encontramos los valores de X y Y promedio, y como ustedes saben, para calcular el promedio solamente tenemos que hacer una sumatoria de los valores de X sobre la cantidad de los periodos. De la misma manera, para encontrar el promedio de Y, realizamos el mismo procedimiento, y aquí en esta parte superior a derecha les he encerrado las partes en las que ya estamos avanzando de las fórmulas necesarias. Luego tenemos que encontrar X menos X promedio y Y menos Y promedio. Esto se lo realiza, como se puede ver, una vez tenemos el promedio de ambas variables, solamente recurrimos a realizar una resta para cada columna de cada registro, esto para la columna de X menos X promedio, Y menos Y promedio, y por último estamos realizando su multiplicación para estar completando la parte superior de la fórmula. Faltaría su sumatoria, y eso ya lo realizamos gradualmente. Esto se realiza de manera rápida, pero lo estoy mostrando de manera gradual para que se vea más explicativo. Entonces, tenemos su sumatoria, y de la misma manera vamos a encontrar en la parte inferior de la fórmula la sumatoria de X menos X promedio al cuadrado. Una vez tenemos estos dos valores, procedemos a reemplazar en la fórmula de B sub 1, encontramos el valor de B sub 1, y ya teniendo B sub 1 podemos encontrar B sub 0. Entonces ya encontrado los valores de los coeficientes y teniendo X y Y, solamente tenemos que hacer un reemplazo para llegar a nuestra ecuación que nos va a ayudar a encontrar la oferta futura en base al consumo aparente. Encontramos la función, y lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar X por el número de periodos que estamos buscando. Como había mostrado anteriormente, nosotros habíamos trabajado con datos existentes del 2015 al 2019. Entonces, hemos realizado la proyección de la oferta ya con los datos actuales y hasta el año 2023. Entonces, como se puede ver, el consumo aparente del plástico está incrementando exponencialmente. Y aquí dice que el modelo algebraico corresponde a una línea recta con pendiente positiva, lo que significa que la tendencia predicha por el modelo corresponde a un mercado que incrementa. Entonces, así es como nosotros encontramos la oferta futura con este método. Y ahora le sigue mi compañera para explicarles sobre los escenarios de aplicar estos métodos. Bueno, de estos métodos podemos tener como resultado diferentes escenarios, como puede ser el exceso de demanda, el exceso de oferta y el equilibrio entre oferta y demanda. Siguiente, por favor. Bueno, entre el exceso de la oferta, esta es una situación en la que para un precio determinado la cantidad demandada por los consumidores es menor al stock ofrecido por los vendedores. Eso quiere decir que la cantidad que los productores desean ofrecer excede a la cantidad que los demandantes desean adquirir. Y debido a la sobreproducción o a tener demasiados productos en el almacén que no salen a la venta, con la competencia perfecta entre los vendedores hará que el precio descienda. Como consecuencia, disminuirá la cantidad ofertada y subirá la cantidad demandada, llegando al punto de equilibrio. Aquí podemos ver la fórmula, que el exceso de oferta se da cuando los precios suben y corta tanto en la línea de demanda como en la de oferta. Matemáticamente podemos encontrar el exceso de oferta haciendo la resta de Q2 menos Q1. Siguiente. Bueno, sus características son que existe abundancia de mercancía, el precio es mayor al equilibrio en competencia perfecta, como hace rato lo dije. Bueno, ni los ofertantes ni los demandantes consiguen el máximo beneficio posible. Existe una situación de desequilibrio donde la economía no alcanza el punto de mayor eficiencia, generando pérdidas.
Y en competencia perfecta nunca hay permanente exceso de oferta, porque el mercado funciona de manera eficiente, logrando mantenerse en equilibrio luego de escasez. Siguiente. Bueno, exceso de demanda o escasez, perdón, el otro de exceso. El exceso de demanda es una situación que se da cuando la cantidad que se demanda es muchísimo mayor a la cantidad que se ofrece, provocando escasez. Una de sus características es que el precio baja. Esto puede ser porque aumenta la demanda, disminuye la oferta o porque hay una intervención del gobierno. Cuando el gobierno baja los precios que se encontraban en equilibrio en el mercado, ocasionando que los demandantes realicen compras masivas por los precios bajos, obviamente, y los ofertantes no abarcan la demanda existente. Siguiente. Y luego está el equilibrio entre oferta y demanda. Esta es una situación normal. El mercado se encuentra en equilibrio. Se oferta tanto como se demanda. Es decir, que todo lo que hay para vender se vende. Bueno, eso sería todo. Ingeniero. Ok, bueno, muchas gracias. Sobre el método que han explicado, un favorcito, me gustaría por favor que lo pasen a sus compañeros la tablita en Excel para que sus compañeros puedan utilizar las fórmulas que ustedes han desarrollado y puedan ellos también proyectar su oferta en base a la investigación que ustedes han desarrollado, ¿ya? Lo tienen en Excel, ¿no? ¿El modelo? Lo tengo en Excel, pero está todo desacomodado. Pero igual en las diapositivas está explicado paso por paso y con ejemplos. Bueno, si pueden, por favor, para la próxima clase, sería importante si lo podríamos pasar a un pequeño Excel, ¿ya? ¿Ok? De esa manera, podríamos ayudar a los otros grupos a que puedan proyectar su oferta. Entonces, como ustedes han podido ver, existen distintos métodos para proyectar tanto la demanda como la oferta. Existen diversos modelos matemáticos que nosotros podemos utilizar. Aquí ustedes van a ver que para eso hay una materia que se llama métodos numéricos, ¿no? Una vez que ustedes han avanzado lo que es cálculo 1, cálculo 2, viene pues la materia de métodos numéricos, que es mediante aproximaciones, ¿no? Dentro de métodos numéricos existen varios métodos que nos van a ayudar a hacer las proyecciones. Existen diversos modelos también, así como también podemos nosotros ir a métodos menos cuantitativos y ir a investigaciones de mercado. Pero este modelo que han proyectado, si es que se pudiese pasar a un Excel, sería interesante, ¿no? Para poderlo reproducir. El día viernes, ya hemos dicho, vamos a recuperar la clase. El día viernes vamos a hablar acerca de cómo vamos a desarrollar el primer examen parcial. Ya no vamos a hacer la defensa del proyecto. Directamente nos vamos a ir a hacer un examen presencial y vamos a presentar en digital e impreso todo lo que hemos dicho que íbamos a defender. Pero para ello vamos a hablar en más extenso, digamos, el día viernes en clase, 8:30, y al finalizar me gustaría ya que algunos grupos que tengan algunas dudas acerca del trabajo a presentar, pues nos daremos unos 10, 15 minutos para que yo ya pueda ir despejando, ¿no? Esas dudas que vayan a tener. ¿Listo? ¿Alguna consulta? Ambos grupos, por favor, pásenme sus diapositivas. El primer grupo, por favor, me modifica su exposición, me actualiza sus datos, como les dije, ¿ya? Y el segundo grupo también me lo pasa para que yo lo pueda subir hasta el día de mañana a la plataforma. ¿Ok? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿No hay preguntas? ¿Se entendió todo?
Bueno, entonces voy a evaluar acerca de los modelos que han expuesto, ¿ya? Si no hay preguntas, porque se entendió todo. Muy buena exposición, que tenga buenas noches. Nos vemos el día viernes a las 8:30. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera.